Cordial saludo en el nombre de Jesús. Un abrazo fraternal para todos ustedes, hermanos, amigos. Y qué bendición poder participar en este día de nuestro programa Hablemos de Familia, programa de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, coordinado por el Departamento de Familia. Hoy estoy en compañía de la hermana María de las Estrellas Rojas, a la cual damos la bienvenida, y a todos ustedes vamos a tener un programa bien especial donde estaremos hablando de las emociones en la construcción de la relación familiar. Hermana Estrella, bienvenido al programa Hablemos de Familia. Gracias, hermano Rodrigo. El Señor Jesús les bendiga. Una bendición poder compartir con todos ustedes. Bueno, vamos a iniciar orando a Dios, que el Señor nos bendiga, que podamos ser instruidos por la palabra y que lo que podamos hoy conversar, podamos hablar de la palabra de Dios, sea de beneficio y bendición para todos. Hablemos de familia, oremos en el nombre de Jesús. Soberano Dios, te damos gracias, Señor Jesucristo, por permitirnos poder predicar tu palabra, instruirnos en el conocimiento de las sagradas escrituras, y te pedimos, Señor, que seas tú dirigiendo el programa del día de hoy para beneficio y bendición de cada hogar, de cada padre, de cada hijo, de cada amigo, de cada uno de los que podemos participar, podemos ser instruidos y edificados en tu palabra. Estamos en tus manos y presentamos, Señor, cada familia en el nombre de Jesús. Bueno, vamos a escuchar una preciosa melodía que exalte, glorifique el nombre del Señor, y continuamos en nuestro programa Hablemos de Familia, programa dirigido por el Departamento de Familia Nacional de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Dios me ayudará al clarear la mañana, al salir el sol que se asoma en mi ventana. Puedo oír su voz que me dice: no temas, yo estoy contigo, yo soy tu amigo. Vuelve a repetir estas mismas palabras y mi corazón va sintiendo la calma al oír su voz que me dice: no temas, yo estoy contigo, yo soy tu amigo. Yo sí tengo un amigo ideal que me ama y me sabe cuidar, y su nombre no lo puedo negar. Es Jesucristo, es Jesucristo. Yo sí tengo un amigo ideal que me ama y me sabe cuidar, y su nombre no lo puedo negar. Es Jesucristo, es Jesucristo. Dios me ayudará al correr de los tiempos, en la soledad, en el frío, en el silencio. Puedo oír su voz que me dice: no temas, yo estoy contigo, yo soy tu amigo. Vuelve a repetir esas mismas palabras y mi
Hoy estamos dirigiendo el programa Hablemos de Familia, el departamento de Familia Distrito 22, dirigido por este servidor Rodrigo Zapata, presbítero A, y para mí es una bendición poder ser parte de este cuerpo, de este grupo que estamos trabajando a favor y en pro del crecimiento de las familias. Bueno, hermana Estrella, vamos a hablar hoy de las emociones en la construcción, en la relación familiar. ¿Qué son las emociones? Para que entremos en el tema y podamos entonces dialogar, introducir este tema tan importante en el desarrollo, en la comunión, en la armonía que debe de haber en cada hogar. Y importante conocer entonces cómo influyen las emociones en esa relación y en la construcción de la familia. Hermana Estrella, ¿qué son las emociones? Bueno, hermano Rodrigo, primero vamos a hablar un poco de las emociones, dónde nacen, cómo ellas van incidiendo en nuestra construcción de la realidad. Primero, pensar que las emociones nacen en el organismo y que específicamente están ubicadas en el cerebro. Cuando nosotros pensamos el cerebro es como si viéramos un brócoli. Más o menos esa es como la idea del cerebro y vienen las neuronas y se unen por medio de algo que se llaman las dendritas, y allí hacen como unas redes, ¿cierto? Unas redes donde se genera o se gesta toda la construcción de la realidad. Lo que nosotros llamamos realidad, la cosa que está externa, solo es una cosa. La realidad es precisamente esa construcción que nosotros hacemos sirviéndonos del cerebro y que es pues como lo que el Señor nos ha permitido. Desde ahí nosotros hacemos una lógica, una idea, nos imaginamos, hacemos una interpretación de la cosa como realidad propia. Y de allí entonces aparecen las emociones. Vamos a imaginarnos la primera persona o el primer ser humano que vio en el cielo un rayo, ¿cierto? Entonces, como era algo nuevo, era algo desconocido, pues obviamente no sabía que era un rayo. Nos imaginamos que suena, que se ve en el cielo y esa persona se angustia, se asusta, pero ni siquiera sabe qué es angustia, susto, miedo, no sabe que son emociones. Pero en medio de toda esa vivencia empieza a construirse mediante el lenguaje la idea de la emoción y la realidad. Entonces el sujeto que por primera vez ve el trueno empieza a nombrarlo trueno, y eso que antes lo angustiaba y sentía que lo iba a matar ya empieza a darle temor, empieza a bajarlo y dice, sí, me asusté, un trueno, ¿cierto? Entonces así es como se construye la emoción, y la emoción nos permite como agarrar la realidad, construir una idea que nos tranquiliza. Bueno, podemos mirar cómo nuestros primeros padres, los primeros hombres que Dios creó, Adán y Eva, cuando ellos pecaron, pudieron entonces manifestar un sentimiento, una emoción. En el caso de Adán y Eva, temor, miedo, angustia. Ellos desobedecieron al mandato de Dios, y esto los llevó a que en cierta forma pues se escondieran por el miedo que sintieron, pensando que Dios los iba a destruir, que Dios los iba a desechar, que Dios los iba a desamparar, porque creo que está inherente a todos los hombres una serie de sentimientos, la culpa, los temores, los miedos. El mismo salmista en el capítulo 34 habla que muchas son las angustias o los temores del justo, pero de todos ellos nos libra el Señor. Así que las emociones lo que hacen es expresar un sentimiento en el cual cada uno de nosotros, de acuerdo
a ese entorno, a esa sensación o a lo que nosotros podemos percibir, hace que reaccionemos con ciertas cosas, con alegría, con miedo, con temor, otros con angustia, algunos con desesperación. Bueno, sentimientos que creo que están inherentes, hermana Estrella, a todos los seres humanos. Sí, hermano Rodrigo, básicamente las emociones son o se construyen a partir de la experiencia del ensayo y el error, ¿sí? Pero es muy interesante porque ellas van tomando forma en nuestra vida a partir de la cultura. Vamos a pensar, por ejemplo, un niño al que le ponen al lado lo que se llama una rata gigante, ¿cierto? Si al niño de 2 añitos, 1 añito y medio le pone una rata gigante, le aseguro que él no siente temor o pánico. Y de pronto una mujer adulta que ha aprendido que la rata se le teme, se le corre, ella puede sentir una angustia. Fíjense cómo en medio de la realidad nosotros vamos aprendiendo las emociones, y eso que nosotros vemos que el otro vive como temor o angustia, empezamos nosotros a reflejarlo como nuestro propio temor y como nuestra propia angustia. Las emociones son muy importantes porque nos permiten entender el mundo que habitamos, y no solamente el mundo externo, sino también el mundo interno. Pero al mismo tiempo esas emociones como que se van sofisticando y van desarrollando lo que vienen a ser los afectos, y los afectos, lo interesante, hermano Rodrigo, es que los afectos van construyendo también la relación, el estilo como nos relacionamos con las cosas. Como el niño aprende de la mamá que dice qué miedo una rata, el niño aprende a tenerle temor a la rata y se relaciona con temor con el animal, ¿cierto? Entonces, asimismo nosotros vamos desarrollando una relación afectiva a partir de toda esa construcción cultural en torno a nuestras emociones. Y ahí entonces es donde se construye el mundo relacional del ser humano. A veces, hermana Estrella, nos centramos o nos concentramos mucho es en el problema. Y a veces lo que hacemos es que nos dejamos llevar es por ese sentimiento, por ese estado, y no vemos la solución o la respuesta de las cosas. Pensaba como Adán, cuando pecó, él vio fue el problema, pero no vio a Dios. Dios lo llamó y hay una pregunta: Adán, ¿dónde estás tú? Y él, en esa emoción o en ese sentimiento, la respuesta fue: tengo miedo. Y ahí es donde Dios le dice: ¿y quién te enseñó a tener miedo? ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? Porque él pues vio su problema, pero no vio a Dios, y resulta que Dios lo estaba llamando, no era tanto para un juicio, no era tanto para desecharlo, sino para ayudarlo, para extender su mano y poderlo entonces librar del juicio, de ese error que él cometió. Qué importante entonces nosotros es confiar en Dios, no dejarnos llevar de todos esos sentimientos, de todas esas emociones que a veces no son tan saludables, sino, como dice su palabra, puesto los ojos en Jesús. Sí, hermano Rodrigo, fíjese que cuando nosotros analizamos la historia de Adán y Eva, hay inicialmente una emoción, el miedo, el temor, la angustia, la sensación de castigo que viene, de pérdida, pero en medio de esa emoción también se desarrolla un estilo relacional donde Adán dice: la mujer que me diste, ¿cierto? O sea, aparece entonces un estilo relacional en el que se empieza a culpabilizar al otro, a proyectar su error, porque en esa conclusión que hace tanto Adán y hace Eva, pues a la final el que resultó ahí como la persona que indujo a todo eso fue Dios, porque Adán le echa la culpa a Eva y Eva
le echa la culpa a la serpiente. En otras palabras, el mal lo resultó Dios. A veces nosotros vemos que los demás son los responsables y no vemos que nosotros también tenemos responsabilidad en ciertos actos también. Así es muy importante que nosotros en familia podamos observar cómo en medio de las emociones vamos construyendo ese estilo relacional en el que empezamos a culpabilizar, por ejemplo, como en el caso de Adán y Eva. Y fíjese que yo traje también otros casos importantes que nos presenta la Escritura, en el que podemos ver cómo las emociones vienen y establecen patrones relacionales, patrones en los que la gente empieza a relacionarse. Vamos a pensar, por ejemplo, el caso de Jacob y Esaú y su madre Rebeca, ¿cierto? Cuando uno lee esta historia, uno observa cómo es una historia en la que la madre engaña, está acostumbrada a preferir, y pone, por esa preferencia, pone a su familia a rivalizar, ¿cierto? Y ella, una mujer que engaña y le enseña a su hijo a engañar, y su hijo aprende a engañar, y cuando uno va a mirar Jacob con quien se casa, entonces también ella, la esposa de Jacob, resulta engañando a su padre Labán, ¿cierto? Entonces es como la emoción no se queda solamente en emoción, sino que se queda también en el estilo relacional. Por eso la palabra del Señor también nos presenta la sabiduría como ese fundamento que nos ayuda a tener una relación sana. Bueno, hablando de la sabiduría, hermana Estrella, Santiago capítulo 3, a partir del verso 13, hace referencia: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y hay como una respuesta: muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pues si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz en aquellos que hacen la paz. ¿Cómo podemos nosotros entronizar esta palabra? Porque es que realmente como cristianos nosotros debemos de vivir la palabra, no dejarnos llevar de todos esos impulsos, porque claro, somos seres espirituales, pero también hay dentro de nosotros un ser carnal, que es el que menciona el apóstol Pablo en el capítulo 7 de su epístola a los romanos, y que hay una cantidad de cosas que combaten en nosotros. Pero lo que está diciendo Santiago entonces es que hay una sabiduría que desciende de lo alto, y que esa sabiduría es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Cómo podemos entonces proyectar la obra del Espíritu en la vida de cada uno de nosotros para llevar todo cautivo, toda emoción y todo sentimiento, llevarlo a la obediencia de Cristo? Bueno, hermano Rodrigo, primero pensemos el estatuto que le está dando la palabra del Señor a la sabiduría, que nosotros humanamente le damos un estatuto de virtud. Cuando nosotros vemos la sabiduría, nosotros decimos, esa persona es virtuosa. Pero cuando nosotros leemos la Escritura, encontramos que no nos está hablando de la sabiduría como una virtud, sino como un estilo de relación. El estilo que los cristianos tenemos de relación con las personas, con nuestros próximos, nuestros prójimos. Cuando leemos la Escritura dice,
pero tenéis, en el verso 14 de Santiago 3 dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, o sea, contra el Señor. Lo que está diciendo es, fíjese cómo nos presentan los celos. Los celos no aparecen como algo solamente aquí en el corazón, sino que es algo que está en relación con el otro. Cuando nosotros miramos en el verso 17 nos está presentando la sabiduría celestial y nos dice que esta sabiduría que desciende de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable. Si se da cuenta, eso ya implica al otro. Es pacífica, si es pacífica es porque implica a un otro con el que yo soy pacífico. Es amable, implica a un otro. Es benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Entonces, la palabra del Señor nos presenta la sabiduría como ese camino, como ese canal de relación con el otro, donde ahí en esa sabiduría, en ese estilo de relación, el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz, ¿sí? Yo no hago la paz sola, digamos, se siembra en paz para mí, pero yo hago la paz con el otro, porque es con el otro que yo estoy en comunión, es con el otro que yo estoy en armonía. Si nos damos cuenta, el Señor nos está convocando a vivir la sabiduría como un estilo de relación. Se puede decir entonces que una emoción o las emociones son impulsos que salen como respuesta a ciertos sentimientos o emociones. Pudiéramos mencionarlo de esa forma, que nosotros siempre damos respuesta a cosas, tenemos impulsos como sentimientos que están adheridos a cada uno de nosotros, que en algún momento nos puede llegar como respuesta a un sentimiento. Por eso habla de celos, se puede hablar de envidia, se puede hablar de temores, podemos hablar de miedos, porque son sentimientos como respuesta a ciertas sensaciones que son naturales en todo. Lo que hacemos nosotros con Dios es que la obra del Espíritu lo que nos permite es tener un dominio o un control sobre esos impulsos. El apóstol Pablo, hablando de lo que es el poder de Dios, segunda de Timoteo capítulo 1, el verso 7 dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, Dios nos ha dado a nosotros una capacidad de tener control sobre todas esas emociones, porque en algún momento yo puedo sentir envidia, miedo, puedo sentir temor, pero no me ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino precisamente de poder, un poder para tener control y dominio sobre esas emociones, porque somos personas que tenemos comunión, diálogo, interactuamos que con nuestra esposa, nuestros hijos, con nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros hermanos, y que en algún momento las emociones pueden surgir como respuesta a algo, y de ahí es donde la obra del Espíritu debe controlar esas emociones si no son buenas, porque lo que estamos leyendo es que la sabiduría que es de lo alto es una sabiduría que es pura, ¿cierto? Que es pacífica, que es amable, que es benigna, que es llena de misericordia, que es de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Sí, hermano Rodrigo, fíjese que la palabra del Señor nos presenta que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿cierto? Y nos presenta al Señor como la sabiduría. Él es la sabiduría. En ese sentido, entonces, cuando nos habla Proverbios 23, 26, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, lo que nos está diciendo es que miremos por el camino de la sabiduría,
que viene de lo alto, porque ya sabemos que hay una sabiduría terrenal que es animal y que es diabólica, pero la sabiduría del Señor es totalmente diferente, pero necesitamos nosotros darle al Señor nuestro corazón y mirar por los caminos del Señor, ¿sí? Entender que ahora en el Evangelio nosotros vivimos bajo los propósitos y la voluntad del Señor, y es su Espíritu Santo el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿sí? Entonces es muy importante también analizar que la sabiduría, si nosotros fuéramos a decir qué es la sabiduría, es el saber vivir bien, ¿sí? Ese saber vivir bien implica una reflexión, implica una introspección, implica un darme cuenta de quién soy yo, de cómo estoy actuando. Y a veces me parece muy importante que los hermanos, los creyentes, podamos hacer esto, ¿sí? A veces se dice mucho que se necesita quien escuche, y yo diría, necesitamos escucharnos, porque muchas veces nosotros buscamos por todas partes y entonces es ahí donde se busca el psicólogo, el psiquiatra, el amigo, el consejero, un montón de gente para que nos escuche. Pero lamentablemente no nos escuchamos. La sabiduría también nos enseña que debemos escucharnos, porque la palabra del Señor dice, engañoso más que todas las cosas es el corazón del hombre. Entonces muchas veces estamos actuando de una manera y pensando que es así, pero realmente no estamos escuchando lo que está dirigiendo nuestro corazón. Es muy importante saber qué está dirigiendo mi corazón, si tal vez mi corazón está siendo dirigido por la carne o mi corazón está siendo guiado por el Espíritu Santo. Si mi corazón está siendo guiado por el Espíritu Santo, estoy siendo guiada por la sabiduría de lo alto. Pero si mi corazón está siendo guiado por la carne, entonces tengo una sabiduría terrenal. Bueno, vamos a escuchar un himno que exalte el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y hermana Estrella, vamos a ir llegando ya a la conclusión de nuestro programa Hablemos de Familia, coordinado por el Departamento de Familia de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Escuchamos este himno y ya estaremos entonces concluyendo en esta hora nuestro programa. De las aves, en el sol de la mañana, que a la luz sus puertas abre. Hay aroma de poema cuando se despierta el día, se disipan las tinieblas, resplandece la alegría. Habrá un mañana mejor, estaremos junto a Dios. Vendrá un mañana sin fin, donde siempre has de reír. Habrá un mañana mejor, estaremos junto a Dios. Vendrá un mañana sin fin, donde siempre has de reír. En aquel murmullo suave de las aguas presurosas, en esa sonrisa amable que hace fáciles las cosas, en el brillo de unos ojos con deseos de vivir, en la paz que hay en el rostro de aquel que vive feliz. Habrá un mañana mejor, estaremos junto a Dios.
estaremos junto a Dios. Vendrá un mañana sin fin, donde siempre has de reír. La tristeza y el lamento pasarán en un momento. Dios limpiará con su mano el llanto que has derramado. En el brillo de unos ojos con deseos de vivir, en la paz que hay en el rostro de aquel que vive feliz. Habrá un mañana mejor, estaremos junto a Dios. Vendrá un mañana sin fin, donde siempre has de reír. Habrá un mañana mejor, estaremos junto a Dios. Vendrá un mañana sin fin, donde siempre has de reír. Habrá un mañana sin fin, donde siempre has de reír. Bueno, estamos hablando en este día de las emociones en la construcción, en la relación familiar. Hermana Estrella, estamos entonces mencionando cómo las emociones influyen en esa vida relacional de cada una de las personas que conviven o hacen parte de nosotros. Es lo que estamos tratando, con el fin de que podamos nosotros esas emociones que en cierta forma algunas pueden ser edificantes como otras destructivas, podamos nosotros llevarlas cautivas a la obediencia de Cristo y de esa forma permitir que sea el Espíritu de Dios quien tome control de nuestra vida y de esas emociones que en cierta manera pueden hacernos daño. Sí, hermano Rodrigo, cuando nosotros leemos la palabra del Señor en San Mateo 14, del verso 22 en adelante, nos relata la historia bíblica, un episodio que tuvo lugar en el mar. Estaban los discípulos que sabemos que fueron pescadores, tenían un conocimiento frente a lo que es el mar y frente a ese conocimiento pues estaban todas sus emociones, todo su estilo relacional y ellos están en medio del mar y empiezan las olas, el mar está lo que decimos comúnmente agitado. Y pues claro, ellos están angustiados porque esa es la construcción de la realidad que ellos han hecho. Fíjense cómo las emociones vienen para decirnos lo que está pasando. Y pues obviamente no estaba pasando nada bueno. Ellos venían de haber vivido un episodio en el que ven cómo el Señor multiplica los panes y los peces, ¿cierto? Y el Señor les está mostrando que el Señor transforma las realidades y que no está bien dejarnos llevar por nuestras emociones porque nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas. Sin embargo, están en el mar y están angustiados. En ese mismo momento, entonces, aparece el Señor caminando sobre las aguas y viene Pedro y le dice, yo quiero caminar como tú lo haces. Y Pedro fija o focaliza al Señor. Y cuando Pedro está focalizando al Señor, camina sobre el mar. Pero cuando Pedro deja de poner su mira en el Señor, empieza a ver seguramente el mar cómo está y todos los animales, todo lo que hay ahí dentro del mar, cómo lo puede angustiar. Y viene entonces también su recuerdo de la construcción de realidad que tenía, de lo peligroso que era ese momento y empieza a hundirse. Yo pienso que nosotros los cristianos necesitamos, como dice la Escritura, poner la mira en el Señor.
Nosotros tenemos que tener puestos nuestros ojos en Jesús para poder vivir en este mundo, en esta realidad, sin que esta realidad nos angustie, nos asfixie. Nosotros necesitamos hacer de nuestra fe un estilo relacional con el otro, en el que nosotros podamos llamar las cosas que no son como si fueran. Porque a veces en el ambiente de la familia pasan muchas cosas. Nosotros vemos, por ejemplo, ese ciego de nacimiento, cómo toda la cultura marcaba que los padres habrían pecado o que qué era lo que había pasado tan malo que había nacido ciego. Y fíjese que la lógica del Señor era otra, era para que el Señor fuera glorificado que este muchacho nació ciego. Entonces, analicemos cómo él pudo haber sufrido bullying, un montón de situaciones difíciles, cómo en la familia esta problemática pudo ser angustiante, desfavorable y generó tal vez un estilo relacional apocado donde la autoestima fue atravesado fuertemente por toda esta situación. Pero cuando nosotros vemos, Dios tenía un propósito en medio de todo esto. Es muy importante que nosotros podamos aprender a vivir la fe en relación a la familia, porque hay muchas situaciones que vienen adversas, dificultades, hay problemas, hay enfermedades, hay desgracias, porque estamos en el mundo y cuando nosotros estamos en el mundo pues nos tiene que tocar todo de lo que viene, como dice la Escritura, llueve sobre buenos y malos, hace sol sobre buenos y malos, pero el asunto es cómo yo manejo mis emociones en mi relación con el otro, pero fundamentado en la sabiduría del Señor, en esa fe que yo tengo en el Señor. Tenemos el modelo y nuestro ejemplo siempre será Cristo. De ahí lo que nos dice la palabra del Señor, puesto los ojos en Jesús. El mismo Pablo está diciendo, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Así que nuestro modelo a seguir, nuestro Señor Jesús, que como hombre nos dio ejemplo. Como hombre, Él mismo padeció los mismos sentimientos, las mismas emociones, las mismas cosas, los mismos padecimientos que cualquiera de nosotros puede sentir. Pero como nuestro Señor le dio resolución a las cosas. De ahí que nosotros, porque estamos hablando de Pedro, como Pedro al principio pudo caminar sobre las aguas, pero luego le tomó la duda, la falta de confianza, de fe y vemos cómo se está hundiendo. Cuando Jesús ya llegó el momento de llegar a la cruz, Judas con ese grupo de personas que van ya dispuestos, Judas a entregar al maestro y los hombres dispuestos a llevárselo para ya entregarlo a muerte, como Pedro también pues en sus impulsos, porque él creía que era la forma de reaccionar. ¿Cuántas veces nosotros en ciertas dificultades, ciertos problemas, nos olvidamos quién está a nuestro lado? Pedro se olvidó que el que estaba al lado era el Señor, el Maestro, el que había hecho milagros, que había multiplicado los panes, los peces, el que había resucitado a Pedro, a Lázaro, el que había sanado su misma suegra. O sea, Pedro se olvidó quién estaba a su lado, aquel que es Dios, y él en un impulso, en su emoción de querer ayudar a su Señor, a su Maestro, pues vemos cómo está reaccionando con violencia, saca una espada, le corta la oreja a uno de los siervos que están allí, de uno de los principales líderes religiosos, pero él saca sus impulsos, saca en la carne. ¿Y cómo reaccionó el Señor? Pedro, así no es. ¿Cuántas veces nosotros reaccionamos de formas de tal manera que nos olvidamos quién es nuestro Dios,
¿quién vive en nosotros? Como dice la palabra, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Nos olvidamos quién es el que está a nuestro lado, quién es el que nos guarda, quién es el que realmente hace las cosas por nosotros. Y queremos darle resolución a las cosas con ciertos sentimientos o ciertas emociones que se salen de ese marco o ese entorno espiritual, como hablamos ahorita en Santiago capítulo 3, de una forma pura, pacífica, benigna, en mansedumbre. Nos olvidamos el modelo que es Cristo. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, aprended de mí que soy manso y humilde. O sea, nos olvidamos de quién hemos aprendido y con quién estamos. Por eso es muy importante realmente lo que dice la palabra, que llevemos cautivo todo a la obediencia de Cristo. Estaba leyendo lo que dice Filipenses capítulo 4, donde hace mención en el verso 8: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Amén. Sí, hermano Rodrigo, también pienso, antiguamente los profetas decían: vive Jehová en cuya presencia estoy. Lo importante es que nosotros nos demos cuenta que nosotros habitamos en la presencia del Señor. No es que el Señor está en un lado y en otro no. Nosotros habitamos en la presencia del Señor. Quiere decir que aún nuestro pensamiento, nosotros no tenemos la palabra, como dice el salmista, en nuestra boca, pero he aquí que tú, oh Jehová, ya la sabes, ya sabes mi pensamiento. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que cuando la Escritura nos referencia y nos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, lo que nos está diciendo también es como: percátese o dése cuenta que usted vive en la presencia de Dios, dése cuenta que usted es templo del Espíritu Santo. Y así, cuando yo logro entender que yo soy templo del Espíritu Santo, cuando yo logro entender que Él ya conoce mis pensamientos, que yo habito en la presencia del Señor, dice la palabra que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Entonces, claro, yo estoy aquí sentada en este lugar que es terrenal, pero yo sé que también estoy en la presencia del Señor porque yo soy hija de Dios. Entonces, cuando yo comprendo esa común unión, ¿sí? Porque como dice San Juan, que llegamos a ese estatuto, a esa profundidad espiritual de volvernos uno con el Señor. Cuando yo comprendo eso, pues obviamente mis relaciones familiares también están permeadas por eso que yo creo, por esa lógica que yo he tomado como mi fe. Qué tan importante entonces que nosotros podamos pensar que no se trata solamente de emociones que pasan, de impulsividades que llegan a la relación familiar, sino que todo esto que yo tengo que vivir y que aparece en mí también puede llegar a ser controlado por la obra del Espíritu Santo, porque como dice la palabra del Señor en Isaías 10:27, la unción pudrirá el yugo. Encontramos familias que están dirigidas por sus emociones, por su carnalidad, y están haciendo una lucha y no comprenden que esa lucha no la tienen que hacer humanamente, que lo que necesitan es someterse bajo la obra del Espíritu Santo, y entonces el Espíritu Santo toma control, porque la palabra del Señor en Gálatas 5 nos sigue diciendo que hay un fruto del Espíritu. Ese fruto del Espíritu es para desarrollar relaciones sanas. Ese fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es benignidad, o sea, ser bueno, es bondad, es mansedumbre, es templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Y esto es muy importante porque fíjese que cuando nosotros en una relación familiar nos dejamos dirigir por nuestra carnalidad, nos dejamos dirigir por nuestras emociones carnales, no estamos bajo la obra del Espíritu Santo, pero obviamente cuando eso aparece, pues viene la culpa y entonces somos como culpabilizados, pero la palabra del Señor dice que cuando nosotros estamos bajo la influencia del Espíritu Santo, ya nosotros no somos juzgados por las cosas, sino que nosotros juzgamos todas las cosas. Es decir, no somos controlados por las emociones, no somos controlados por los problemas, no somos controlados por ese familiar que es difícil, que es complicado, que aún el Señor de pronto no ha tratado con él y que viene y en su estilo relacional me genera malestar. Yo ya no soy controlado por él.
Él, porque cuando yo vivo bajo el Espíritu Santo, entonces yo soy quien juzga todas las cosas, porque habita en mí el Espíritu del Señor. Bueno, vamos a escuchar un himno ya para ir finalizando nuestro programa hoy, dirigido por el Departamento de Familia Nacional. Y qué bueno ya darle una conclusión ya a nuestro programa de hoy, y agradecemos a todos ustedes, hermanos, que nos estén acompañando. Nos estamos edificando para la eternidad. Escuchamos este himno y concluimos. Estaremos también orando por algunas peticiones que queremos presentarles, para que de esa forma igual podamos unirnos, interceder los unos por los otros. Escuchemos el himno para la gloria del Señor. Estoy cierto que Jesús me ama y que en la angustia a mi lado se halla. Por eso prodigo mi alabanza, porque el sufrimiento es mi esperanza. Doy gracias a Dios por la adversidad, cuando el enemigo me ataca. Porque fuerte soy en debilidad, sé que me bastará su gracia. Con tal de salvar, mi alma es capaz moldearme con martillo y llama. Y el diablo podrá mi cuerpo acabar, mas no podrá matar mi alma. Ten por cierto que Jesús te ama y que Él permite lo que te pasa. Te aseguro, hermano y hermana, que Él contigo hará lo que le plazca. Hubo una mujer que a Jesús clamó, le diera tan solo migajas, y la bendición que dio el Redentor fue grande, que sanó su casa. Da gracias a Dios en la adversidad, cuando sientas que todo acaba, y así aprenderás que solo en Jesús que debes poner tu confianza. Da gracias a Dios por la adversidad, cuando sientas que todo acaba, y así aprenderás que solo en Jesús que debes poner tu confianza. Estamos hablando de las emociones en la construcción familiar. Y podemos concluir ya para finalizar nuestro programa en el día de hoy. Como cristianos, como hombres de Dios, tenemos presente que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No son las emociones, los impulsos los que a nosotros nos controlan. Somos nosotros, por medio de la obra del Espíritu Santo, por medio del poder de Dios que habita, por medio del fruto. Tenemos presente que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y fe. Y el apóstol dice, contra tales cosas, o sea, todo lo que se mueve alrededor nuestro, iras, pleitos, contiendas, divisiones, dificultades, enfermedades, contra lo que sea, con la ley divina de Dios, todo es posible. Así que, como cristianos,
lo más importante es permitir que sea Dios que se glorifique en la vida de cada uno de nosotros. Podemos tomar el control de nuestras emociones, de nuestros impulsos. Podemos tomar el control de las cosas y no las cosas que tomen el control de nosotros. Amén. Bueno, la palabra del Señor dice en el Salmo 34:8, dice: gustad y ved que es bueno Jehová. Yo quiero invitar a quienes nos están viendo y que nos están escuchando a analizar cuántas veces comemos en el día. Digamos, hay personas que pueden comer 3 veces, 6 veces, a veces hay personas que se viven el día picando comida, ¿sí? Como nosotros le damos comida a nuestro cuerpo, pero muchas veces no le damos comida a nuestro espíritu. La palabra del Señor es ese alimento que nos ayuda para vida eterna y es esa palabra la que nos da la dirección a nuestras emociones. Nosotros no nos dejamos dirigir por nuestras emociones y por nuestros afectos ni por la realidad material que nosotros podamos observar, sino que nos dejamos dirigir por la palabra del Señor. Entonces dice, gustad y ved. Muchas veces todos esos problemas familiares, todos esos problemas del estilo relacional de cada persona, de esa impulsividad y ese mal manejo de las emociones, tiene que ver con el no gustar del Señor, con el no saborear esa palabra. Cuando yo empiezo a gustar y a ver qué es bueno el Señor, qué es deliciosa la palabra del Señor, entonces esa obra, ese carácter de Cristo se va formando en mí. Entonces la invitación en esta noche es a comer la palabra del Señor, a gustar la presencia del Señor, a gustar esa obra del Espíritu Santo que toma control de nuestras emociones. Bueno, ¿qué tal si hacemos una oración por todas las familias de nuestra iglesia? Por cada hogar, por cada esposo. Creo que si algo necesitamos hoy es sabiduría, conocimiento de la palabra. La palabra nos edifica, la palabra es la que nos corrige, la que nos instruye, la palabra es la que nos aconseja. Pero qué tan importante es también saber nosotros entronizar las cosas, no simplemente ser oidores, sino hacedores. ¿Qué tal si oramos familias, esposos, hijos? Qué bueno unirnos, poder pedirle a nuestro Dios que cada día su gracia, su bendición, su dirección esté con cada uno de nosotros y que la palabra de Dios en la vida sea una realidad, que podamos ser mejores cada día para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hermana Estrella, diríjanos en esta oración. Bueno, vamos entonces a orar. Señor Jesús, Dios de la gloria, te damos gracias por la oportunidad y el privilegio que nos das, Señor, de compartir la palabra del Señor. Yo te ruego, Jesús amado, que seas tú obrando en cada corazón y en cada vida, Señor, que sea tu Espíritu Santo dando el querer como el hacer por tu buena voluntad, tomando control, Señor Jesús, de nuestras emociones, enseñándonos, Señor, a someter nuestros pensamientos a tu voluntad, Señor Jesús, enseñándonos que tú eres nuestra cabeza, Señor Jesús, que tú eres el que tiene todo señorío sobre nuestras vidas, sobre nuestra realidad. Oh Padre amado, derrama tu bendición sobre las familias, establece tu reino en cada corazón, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, también tenemos unas peticiones y queremos presentarles a todos ustedes, Iglesia del Señor, como familia que somos en Cristo, para que podamos orar, interceder por algunos hogares que están pasando un momento difícil, un momento de dolor en la humanidad por la pérdida de algunos seres queridos. Oramos por la familia Guerrero Vallecilla. Nuestra hermana Joana Guerrero ha partido con el Señor, ha dormido. Nuestra hermana Jacqueline Guerrero, vamos a estar orando por ella, por nuestra hermana, esta familia, que Dios les consuele, su Señor Padre, pastor, nuestro hermano Leonel, el esposo de nuestra hermana Jacqueline, nuestro hermano Dimas,
que Dios les consuele y Dios les fortalezca. Así que les dejamos esta petición, vamos a estar orando, que Dios les ayude en este momento. Tenemos un pastor también, nuestro hermano Daniel Victoriano Verdugo, quien se encuentra hospitalizado, también delicado en su salud. Que sea Dios restaurando la salud de nuestro hermano. ¿Qué tal si oramos? Que Dios les bendiga, que Dios les ayude y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo continúe con cada uno de ellos. Señor Jesús, nuevamente, Señor, invocamos tu nombre, confiando en tu gracia, en tu providencia. Tú eres nuestro Dios, nuestra fortaleza, nuestro consolador. Y nuevamente, Señor, presentamos la familia Guerrero Vallecilla en tus manos. Dios, pedimos que les guarde, les fortalezca, les ayudes en este momento que están pasando de tristeza, de dolor, por la pérdida de la esposa, por la pérdida de la hija. Pero sabemos, Dios, que en tu infinita voluntad y providencia, todo lo que recibimos de parte tuya es bueno, es agradable y es perfecto. De tal manera, Señor, que honramos tu voluntad, honramos, Señor, tus designios, pero te pedimos, Dios, que seas fortaleciendo, Señor, a la familia de nuestros hermanos que están pasando este momento difícil. Igual nuestro hermano Daniel está en tus manos, la salud de él, y pedimos fortaleza para todo su núcleo familiar. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Bueno, hoy estuvimos bajo la coordinación del Departamento de Familia, nuestro programa Hablemos de Familia. Y qué bendición haber compartido con todos ustedes, hermanos, este espacio, poder transmitir la palabra de Dios que nos edifica, que nos enseña, que nos instruye, que nos corrige y a la vez motiva nuestra vida, alienta nuestra fe para la vida eterna. Le invitamos para que continuemos en la fe, en el camino del Señor, unidos en Cristo. Somos más que vencedores. Hermana Estrella, agradeciéndole su compañía aquí con nosotros, con el Departamento de Familia, Distrito 22, el trabajo que usted ha venido haciendo en la asesoría y en el acompañamiento de los diferentes procesos, y queremos agradecerle, hermana Estrella. Amén. Bueno, una bendición compartir con todos ustedes y servirle al Señor. Dios les bendiga. Bueno, para todos ustedes, hermanos, amigos, desearles muchas bendiciones, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Su servidor y amigo, Pastor Rodrigo Alfonso Zapata Areiza, presbítero A, Distrito 22. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes.